Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos nuevamente. Estamos por aquí iniciando ya lo que es una nueva sesión de Ser Mi Sol, lo cual, pues bueno, agradecemos muchísimo su presencia, toda la gente que se ha estado conectando y siguiendo estas emisiones a lo largo de estas 4, 5, 6 sesiones que hemos llevado ya. Pues de entrada espero que estén teniendo una fluidez de aprendizaje que les esté siendo útil, que vayan avanzando, que estén incorporando esto a lo que es sus lecturas, su propia carta, su conocimiento, todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a seguir adelante con las sesiones que nos faltan para que ustedes, a partir de que terminemos esta emisión que se llama Ser Mi Sol, puedan tener los conocimientos básicos y esenciales para poder leer una carta astral. Y créanme que con esto que van a aprender a lo largo de esta serie, tienen mucho tiempo para irlo integrando y para ir practicando. Entonces, no se preocupen, no quieran comerse el mundo. Finalmente, todo tiene que ir entrando en el momento en que corresponde y la idea es practicar. Ustedes aprenden astrología a través que practican, es como manejar un auto. Por mucho que ustedes tengan el mejor Ferrari que tengan por ahí, el mejor auto, y no se suben a manejarlo, no se van hacia las calles a entender cómo los semáforos, el tráfico, cómo estacionarse y todo esto, entonces no van a aprender a manejar. Mi recomendación es, a partir de la información que reciban en esta serie, practiquen, practiquen, practiquen. En la práctica se hace el maestro, entonces, pues bueno, es la recomendación que yo los tengo. Ahora sí, bienvenidos. Y estamos dando ya, estoy viendo aquí en la pantalla que se empiezan a conectar. Gracias por estar aquí acompañándonos. A Raquel Castillo, gracias Raquelita. Un abrazo, buenas tardes para ti. También a Viri Castillo. Un abrazo con muchísimo cariño, Viri. También a Patri, bienvenidas nuevamente, Patri, siempre cada lunes por aquí con nosotros, todas ustedes. Y Laurita Ramírez también está por aquí. Entonces, tanto ustedes que nos siguen en vivo como todas las personas que después se incorporan a lo largo de la semana me comentan aquí en la administración que pues entendemos que por trabajo o por situaciones de tiempos no pueden acompañarnos en vivo, pero sí se están incorporando en la semana, también bienvenidos. Y a toda la gente que se va a incorporar después para lo que es el aprendizaje de astrología, también bienvenidos. Espero que toda esta serie les esté siendo útil y aprendan ustedes a ir llevando su carta astral. Vamos a comenzar con la sesión de ahora y de alguna manera las últimas sesiones que hemos tenido nos habíamos dedicado a comprender todos los ingredientes. Esta sesión la vamos a utilizar para aprender a la estructura de la lectura. Ahora sí ya estamos haciendo astrología. El arte de la astrología es saber mezclar y saber interpretar las diferentes energías, interpretarlas cuando están juntas, cuando las empezamos a mezclar, como si estuviéramos haciendo un gran platillo, como si estuviéramos haciendo un gran caldo. Y entonces primero empezamos a mezclar los primeros sabores, la cebolla con el jitomate, después añadimos los chiles, después añadimos las especias, después añadimos todo lo que se va a ir incorporando y esa mezcla va tomando un sabor en particular. Lo mismo hacemos acá con la astrología, uso yo ejemplos para que lo vayamos comprendiendo a nivel de cocina y de ingredientes y de comida, pero en realidad acá hacer astrología se trata de saber mezclar energías, saber mezclar la energía de un planeta con un signo, de esa energía de ese planeta con ese signo, después mezclarlo con una casa, la casa que escogió. Y después de planeta, signo y casa, después también mezclarlo con los aspectos que eligió trabajar. Entonces vean cómo todo es mezcla y a partir de ahora que ustedes empiecen a mezclar, van a empezar a practicar lo que es su interpretación de mezclas, es decir, lo que ustedes, el discurso que ustedes comprenden a través de que mezclan esas dos energías. Y ese discurso puede ser tan amplio como posibilidades puedan ir creando ustedes. No se preocupen ahora que están empezando y están aprendiendo, no se preocupen si no están desarrollando
grandes y amplios discursos o profundos, eso les viene con la práctica. Si ustedes se ponen a practicar y a practicar y cada vez a entender y cada vez a leer más acerca del significado de los signos o de los planetas, van a tener cada vez más discurso, más material para ir mezclando y cada vez hacer sus interpretaciones más amplias, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que vayan poquito a poquito, simplemente que vayan haciendo las mezclas con las energías correctas. No importa que ahorita que apenas están aprendiendo sea un discurso pequeño, un discurso lógico de una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque a través de la práctica es cuando ustedes empiezan a comprender cada vez, ampliar más su lenguaje, ampliar más su contexto y eso no es más otra cosa más que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La recomendación es empiecen a practicar con sus amigos, con su familia, con sus hijos, esposos, esposas, gente con la que ustedes hablen y les digan, oye, estoy aprendiendo a hacer prácticas de energías. ¿Me permites practicar contigo? Y eso es muy bueno. Aparte de que están haciendo ya una especie de servicio a su gente, están comprendiendo a su gente también les está apoyando a que ustedes cada vez lo realicen con más agilidad, pero eso corresponde a que lo vayan haciendo de manera práctica durante el tiempo que ustedes quieran dedicar. Si ustedes quieren dedicar ampliamente a esto, lo van a aprender a hacer muy rápido, ¿sí? Cada vez su cabeza va a ir construyendo más ampliamente la posibilidad de interpretar más ampliamente, ¿sí? De esa mezcla que estás haciendo de energías, que cada vez llegue más discurso coherente a tu cabeza para que lo puedas explicar de diferentes formas. De eso se trata el arte de la interpretación y eso se va construyendo con la práctica, ¿sí? Entonces, pues es mi recomendación para ustedes. Yo cuando empecé a hacer esto, cuando entendí que necesitaba practicar, lo único que hice fue poner en mi Facebook, tal cual, en mi muro, si alguien quería participar conmigo en mis prácticas. Y yo pensé que a lo mejor una o dos personas me iban a decir, o mis amigos, o mi tío, o alguien así muy cercano, y me llegaron mínimo 40 solicitudes, ¿sí? Y yo con todo el miedo de no sé si lo voy a hacer bien, porque estamos empezando y así empezamos todos en cualquier disciplina, en cualquier aprendizaje, empezamos primero con miedito y medio tambaleándonos, pero elegí lanzarme a hacer las 40 lecturas y eso me dio unas bases profundas. A partir de ahí ya no paré, ¿sí? Y mi discurso se fue ampliando cada vez más. Entonces, vean cómo la parte de la práctica es importante. Ustedes vayan viendo a quién pueden pedirle apoyo para que no solamente lo vean en su propia carta, sino también empiecen con sus hijos, con sus hermanos, con algún amigo, alguien que los quiera ir apoyando. ¿Les parece? Entonces, la sesión de hoy es muy importante, ¿sí? Que la puedan tener ahí de registro, que puedan guardar ahí en sus registros de su canal de YouTube como esencial, porque es donde estamos viendo la estructura de la lectura, cómo empezamos a construir la mezcla y a partir de ahí simplemente que tengamos, imagínense que vamos a construir un edificio de 4 pisos. Eso va a ser nuestro aprendizaje de esta serie. Un edificio de 4 pisos. Ahorita ya tenemos todos los ingredientes para la construcción de los primeros 2. Estos 2 pisos necesitan quedar sólidos, necesitan quedar con pilares y con estructuras de castillos completamente sólidos para cuando tengamos esto, podemos entonces sí construir ya el tercero y el cuarto piso, que esa es la parte integrativa proporcional del trabajo astrológico cuando ya estamos viendo las casas astrológicas y cuando estamos viendo lo más importante de la astrología, cuando estamos viendo los aspectos astrológicos, sería el tercer y el cuarto piso. Ahorita necesitamos entender sólido y muy firme cómo construimos los primeros 2, cómo es la base de nuestra lectura de una carta. Posteriormente, cuando ustedes ya tengan bastante práctica en esto y ya lean cartas de manera ágil,
ya pueden ir encontrando su propio camino, ya pueden ir encontrando su propio estilo, su propio discurso, su propia forma de leer, ¿sí? Pero ahorita yo les recomiendo que sigan de manera didáctica estos puntos que yo les voy a ir dando para que construyan de manera sólida los primeros 2 pisos y ahí lo que ustedes les suban arriba no se les caiga de ninguna manera, ¿va? Bien. Entonces estamos bien, estamos en la clase 6 donde estamos construyendo. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Acuérdense que esto se trata de mezclas, ¿sí? Estamos mezclando. Vimos la sesión pasada que la mezcla se trata de una cosa que se compone de la suma de dos, ¿sí? Verde se compone de la suma de azul y amarillo, ¿sí? Un delicioso licuado de chocolate se compone de la suma de la leche más nuestro chocolate en polvo, que en este caso se llama chocomilk, muy rico, cuando yo lo tomaba. Después, el bailar, una persona muy alegre necesita fuerza, la suma de su alegría y entusiasmo más música, ¿bien? Entonces, así es como se pueden componer las mezclas. Aquí en astrología estamos mezclando cosas. ¿Qué mezclamos? Mezclamos planetas, signos, casas y aspectos. Y a partir de ahí podemos entender bastante nosotros, podemos entender qué energías estamos nosotros representando aquí en la vida de forma exclusiva, porque una carta astral es como nuestra huella digital energética y la idea es entenderla y comprenderla y vivirla, ser coherente con ella. A partir de que somos coherentes con nuestras mezclas, con nuestra energía, podemos crear y transformar todo. Podemos incluso trascender nuestra propia energía y a partir de eso crear nuevas, más evolutivas y funcionales para nosotros. Pero primero tenemos que entender la nuestra y aceptarla, asimilarla y vivirla. Entonces, pues es la energía de mezclas, era lo que yo les comentaba aquí. La astrología es el arte de cocinar, entender cuáles son nuestros sabores a partir de los ingredientes que elegimos mezclar de manera particular cada uno de nosotros en nuestra propia carta astral. Bien, entendiendo así la estructura, lo que es la estructura de cómo empezamos a leer una carta astral, es decir, cómo me sostengo, cómo inicio, lo primero es a través del sostenimiento, que se trata de un tripié, ¿sí? Se trata de 3 energías base, que son las que a mí me van a permitir soportarme de pie. ¿Qué es lo que pasa si yo no estoy soportado en mis 3 patas? Obviamente, si le quitamos una pata aquí, se empieza a desequilibrar. Obviamente, si le quitamos 2, ya con una sola pata se va al suelo. Entonces, necesitamos nosotros entender nuestras 3 patas, lo que yo le llamo nuestro tripié, para poder sostenernos sin depender de las energías extras que tenemos allá afuera, porque cuando yo no estoy bien sostenido, lo que hago es agarrarme de a ver quién pasa y me sostengo porque si no me caigo. Entonces nos volvemos dependientes de cosas que no nos corresponden. Necesitamos nosotros sostenernos en nuestras 3 energías. Y esas 3 energías de mi tripié, de nuestro tripié, es nuestro signo solar, por eso le ponemos aquí el sol, donde nosotros escogimos expresar nuestro sol, el signo en el que escogimos expresar nuestro sol es nuestro signo solar y es el signo de nuestra personalidad. La segunda pata es nuestra luna y la tercera pata es nuestro ascendente, ¿sí? Lo primero que vamos a entender es mi tripié se compone de que yo entienda las 3 porque yo entiendo las 3 energías que escogí. Y esto nos está hablando, el sol nos está hablando de la energía mental consciente. Eso lo traducimos, ¿cómo es mi personalidad? La que yo elijo sostener aquí ante el mundo, ¿sí? De la que yo necesito apropiarme para expresarla y vivirla de la manera más plena y evidente allá afuera. Hacerlo bien, ¿sí? Entonces, esa es mi primera energía, mi personalidad, ¿no? Que digamos que sería el arquetipo completo de
de este guapísimo chico sonriente que tenemos parado en su tripié completamente sólido, completamente parado, lo que nos está diciendo es, este es mi signo, esta es mi personalidad, este es mi sol, ¿sí? Finalmente, mi luna como segunda pata es, ¿cuáles son mis necesidades emocionales? Las necesidades de mi intención de personalidad y la de mi necesidad emocional son dos energías distintas, nunca van mezcladas. La idea es entender cómo las mezclo yo para que vayan en coherencia según se vayan necesitando, apoyar una con la otra. Entonces, una cosa es lo que yo tengo intención de ser en la vida, que es mi signo solar, y otra cosa es mi luna. Acuérdense que ya vimos en la sesión pasada, bastante profundo de lo que se trata mi luna. Mi luna es todo ese conocimiento subconsciente que va a salir de mí como necesidad sin siquiera yo le permita conscientemente que salga o no. Simplemente sale porque sale, es a lo que le llamamos el borras, ¿sí? Sale sin que yo esté pensando en si puede salir o no. Es mi necesidad emotiva. ¿Qué necesito yo para sostenerme, para mantenerme seguro, para darme mi contención, para estar bien? Es como si yo clamara la seguridad de mamá, la seguridad de mi casa. Entonces, yo necesito esto para sentirme bien, para sentirme protegido. Eso es mi luna, ¿sí? Lo necesito. Finalmente, mi ascendente, vamos a entender aquí de manera puntual el ascendente, que es la tercera pata, y es importantísima porque el ascendente lo que está tratando desde en algún momento de la vida alcanzar al sol, la integración con el sol. El ascendente, que es técnicamente, es de acuerdo a la hora en que nosotros nacimos, el sol estaba ascendiendo, por eso se llama ascendente, en un ángulo específico de la eclíptica del Ecuador, estaba ascendiendo en la energía de otro signo, muchas veces muy diferente a tu signo solar. ¿Qué significa esto? Que como esto está ascendiendo a nivel álmico y personal, es una energía que nos va a costar trabajo a nosotros integrar de inmediato. Nos va a costar trabajo entender de qué se trata esa energía de forma pronta. ¿Qué va a pasar? Yo necesito tiempo en mi vida, experiencia en mi vida, y a lo largo de los años necesito ir aproximando esa energía hacia mí y tratando de vivirla de la mejor manera, pero como me es ajena, me cuesta trabajo, necesito experiencias que en algún momento, poco a poquito, me vayan haciendo a mí entender que esa energía también es mía. Y la cosa es que todo el mundo me lo va a ver, ¿sí? Y pareciera que es la personalidad que yo le quiero dar al mundo porque todos la notan, pero es la que a mí más me cuesta trabajo integrar en la vida, ¿sí? Entonces necesito tiempo a lo largo del tiempo para ir entendiendo, también soy este signo. Si mi ascendente está en Leo, por ejemplo, me va a costar trabajo entender que yo tengo derecho a brillar, que yo tengo derecho a ser el centro de atención, que yo tengo derecho a aportar talento y creatividad hacia los demás de una forma natural. Al principio voy a creer que no, que eso no me corresponde porque me da miedo a mí, ¿sí? Pero a lo largo de la vida, a través de la experiencia, poco a poquito, voy a ir abriéndome a decir, esto es mío, me lo apropio y ahora ya lo disfruto, porque ahora ya lo integré. Es decir, ahora ya entendí mi segundo signo, que es el ascendente. Y cuando eso sucede es buenísimo, porque entonces el sol, tu signo solar, y tu ascendente ya están en armonía e integración, ya se reconocen los dos, entonces ya van los dos en la misma dirección, pero para eso necesitamos tiempo. Entonces el ascendente es esa energía que todo el mundo me huele, me nota, piensa que yo soy así, pero yo requiero de espacio en mi vida y experiencias en mi vida para entender y asimilar que yo soy eso y vivirlo de manera plena. Bien, eso es el ascendente, sobre todo en la energía
de astrología psicológica humanista evolutiva que estamos llevando ahora, básicamente es el trabajo de integración de esa segunda plataforma de ti. Entonces, eso es el tripié y es la base más importante de nuestro sostén energético aquí como carta astral. Entonces, identifica tú tu luna, tu sol, tu ascendente, qué significa tus tres signos, ¿sí? Tu personalidad consciente, la que desde la mente dices, sí, yo soy eso y me gusta manifestarme así y lo voy a aprender a hacer lo mejor posible cada vez. Eso es el sol, ¿sí? Segundo, mi energía de ascendente, la que yo necesito integrar a través del tiempo y la experiencia. Y en algún momento la hago propia y la expreso, pero me cuesta trabajo. Ese es el ascendente. Y número 3, la luna, mis necesidades emocionales. Y acuérdense que les comentaba la sesión pasada que muchas veces actuamos más desde la luna que desde nuestro mismo sol y ascendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luna es lo que yo voy a estar buscando que me haga sentir bien. Y lo que me hace sentir bien es lo que me tiene cómodo, es con lo que yo me siento a gusto, es la energía que yo succioné desde niña y supe que me protegía y me daba vida, me daba nutrición. Entonces, a partir de eso, yo me quiero seguir alimentando y sosteniéndome necesariamente esa energía. Entonces, aunque ya soy un adulto, sigo tomando decisiones a partir de mi energía lunar, a partir de lo que yo necesito que me haga sentir bien. Entonces, por eso la luna es tan importante. Es, resumiendo los tres, el sol, la luna y el ascendente, mi tripié. Son mis tres signos, ¿vale? Esos los tienen que entender de manera muy fuerte, porque es lo primero que hay que resaltar en la energía de una carta. ¿Cuál es su sol de esta persona? En este caso de ustedes. ¿Cuál es su ascendente y cuál es su luna? Yo puedo entender conscientemente cuál es su personalidad, inconscientemente desde el ascendente, qué es lo que tiene que integrar como segundo signo y aprender a manifestarlo, el ascendente, y finalmente el 3, cuál es su necesidad de sostenerse en el mundo, la luna, a nivel emocional. Bien, eso es básico. Entonces, hablamos esto del tripié, nuestros tres signos, porque a partir de ahí, de que entendemos estos tres mezclados, yo puedo irme a los planetas, que los planetas me indican el qué sucede, qué energía se expresa en mi carta de manera general. Esos es los planetas. Es la pregunta del qué. Y el signo es el cómo se representa ese qué. Entonces, en este sentido, por ejemplo, un planeta es pureza completa, ¿sí? Por ejemplo, Venus es deseo, acuérdense que la energía de Venus es lo que yo deseo, mis formas de relacionarme, lo que yo merezco y mis formas de amar. Entonces, eso es Venus. Simplemente viene y se para y te dice, son mis deseos, lo que yo merezco y lo que yo deseo. Pero no le importa más, simplemente yo deseo. Y nosotros escogimos darle a esa energía del qué un cómo. Y ese cómo lo hacemos a través del signo, ¿sí? ¿Cómo desea Venus? Dependiendo del signo que escogió. Desea de manera muy rápida, de manera muy emotiva, de manera muy expansiva, de manera muy tímida, de manera muy emocional. Esa virtud del cómo se lo va a dar el signo. Entonces, por eso, de toda la totalidad de la pureza de Venus, cuando nosotros lo colocamos en un signo en específico, es como si le estuviéramos diciendo a Venus, de esta forma te vas a expresar tú a través de mí. Por eso el planeta es el qué sucede en mí. Y el signo es cómo sucede esa energía en mí, dependiendo de las 12 posibilidades, de los 12 signos en los que yo pude haber colocado al planeta. Entonces, es importante que se queden ahorita con la energía del qué y del cómo,
porque ese es el vínculo de la mezcla del planeta sobre el signo. Bien, continuamos con la siguiente. Entonces, pasos de la lectura. ¿Cómo empezamos a construir nuestro edificio? Número uno, observamos los elementos. Eso es lo primero que vemos, ¿sí? Y acuérdense que desde la primera sesión hemos estado hablando de elementos, ¿sí? De lo importante que es entender de qué forma integro yo la información y la realidad de mi mundo dependiendo de si tengo excedentes o déficits en mis elementos, si tengo mucha tierra, si tengo poquita agua, si no tengo aire, si tengo demasiado aire. ¿Esto qué significa? Porque a partir de los elementos, que ustedes los tienen ahí en referencia de su carta astral, en la barra de colores, ¿sí? Eso es la forma en cómo ustedes van a percibir que la persona integra la energía. Si tiene mucha energía de fuego, es que necesita hacer las cosas rápido, activa, que necesita que le abren pronto, que es alguien que se mueve, se desespera rápido, que quiere acción. Entonces, esa persona necesita integrar el mundo así. Cuando es tierra, es una persona enfocada en responsabilidad, haceres, cosas prácticas, cosas materiales, cosas lógicas y básicamente logros que se puedan medir, tocar en la realidad. Eso es la tierra. A lo mejor no tiene mucho movimiento, pero sí tiene mucha capacidad de concretar y sustentar cosas en la materia. No va a estar interesado mucho en las emociones, ni no va a estar interesado mucho en la lógica de la creatividad. Eso sería si tuviera demasiado aire, que ya lo vimos, la mente y el pensamiento, creativos, ideas, siempre están acá creando cosas, etcétera. Y finalmente aprendimos que el demasiada agua va a ser una persona muy emocional, muy sensible, muy sensitiva, muy próxima a estarse mezclando con el mundo, a estar interactuando con el mundo, demandando y necesitando cosas y aportando cosas emocionales al mundo, pero a partir de lo que siente. Entonces, primero observando la barra de los elementos, yo entiendo que esa persona energéticamente cómo registra la realidad, cómo la integra en su mundo. Cuando tiene déficits, que es, digamos, un porcentaje pequeño, es que esa persona va a tratar de estar creando ese material que le falta a través de los otros y de lo externo hasta que en un momento, alguna vez en su proceso de experiencia de vida, aprenda de qué forma crearlo por sí mismo sin depender de los demás, ¿sí? Y vean cómo la astrología, tanto en el ascendente como en el tripié, como en los elementos, nos está hablando de hacerme cargo de todo mi potencial, tratando de depender menos de los demás, sí, aprendiendo a través de los demás, pero no dependiendo de ellos como muletas eternas mías, sino aprender a hacerlo yo por mí mismo y a partir de eso, de estar integrado de cómo hago las cosas yo desde mis propias energías, desde mi propia experiencia, entonces sí construyo y me integro al mundo. Pero a partir de que yo me hago cargo de mí mismo y de todo lo que yo soy, ¿sí? Entonces, lo más importante de los elementos es entender cómo esa persona registra el mundo. Entonces, ustedes, dependiendo si lo tienen mucho o lo tienen poquito, o incluso hay cartas que tienen los elementos muy equilibrados, que tienen la misma proporción de aire, agua, tierra o de 3 elementos, etcétera, son personas que tienen el material. Pero lo importante de los elementos es saber cómo lo usan, porque no necesariamente el tener mucho significa que se use bien. Generalmente el tener mucho nos hace caer en una zona de confort, en donde como lo hacemos y lo tenemos y lo manejamos tan fluidamente, creemos que lo hacemos bien y es nuestra fortaleza. Entonces ya no queremos explorar el desarrollo de nuestras otras energías. Queremos hacerlo siempre desde lo que nosotros tenemos seguro que nos funciona. Entonces, eso es involución, eso es detenernos. Entonces, aguas para los que tienen demasiado elemento y no están tratando de integrar los elementos que tienen poquito. Un aporte de crecimiento importante para la persona es que justamente se vaya a tratar
de integrar el elemento que tiene en déficit. Eso sería evolución, eso sería crecer, porque estar siempre en nuestra zona cómoda de lo que nos sale bien, pues nos puede tener una vida buena, pero no nos lleva a descubrirnos realmente todo el potencial que somos, ni todo lo que podemos evolucionar. Entonces, lo primero que vemos es los elementos y desde ahí ya tenemos una amplia percepción de cómo se puede empezar a registrar esa persona y qué le haría falta dependiendo de lo que le sobra y lo que le falta y cómo lo usa. Bien, entonces, número 1, entendemos los elementos. Número 2, observamos el tripié, ¿sí? Sol, luna y ascendente en energías mezcladas, ¿sí? Su sol en este signo, su luna en este signo, su ascendente en este signo, yo ya entendí cuál es su personalidad, cuál es su necesidad primaria y qué energía está integrando a nivel de ascendente, ¿no? Entonces, eso es básico. Ya tenemos 2 herramientas, elementos y tripié. Finalmente, el número 3, por eso lo vemos aquí subrayado con rojo, yo me voy a ir a los planetas. ¿Qué planetas me faltan? Obviamente me faltan, y empezamos por orden en los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ese es el orden. Empezamos desde los más chiquitos y cercanos al Sol hasta los más distantes del Sol, así en orden, a lo que se le llaman, por ejemplo, Marte, Mercurio y Venus, los primeros 3 son mis planetas personales porque tienen que ver en energías próximas a mí. Después vienen Júpiter y Saturno, que son mis planetas sociales, porque ya tienen que ver conmigo y con el mundo. Y finalmente Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Se tratan de los planetas transpersonales porque su energía es tan amplia y tardan tanto tiempo en dar la vuelta al Sol y a nosotros mismos que tardan más que nuestra propia vida en implementarse. Entonces son generacionales, ¿sí? Entonces son planetas y energías muy fuertes que permean en nosotros durante mucho tiempo. Entonces, esa es la división de los planetas. Y vean cómo tenemos ya. Entonces, resumimos. Primero, observo elementos. Después, observo tripié. Después, observo cada uno de los planetas, desde el más cercano al Sol hasta el último. Y las próximas 2 sesiones que vamos a tener, ya vamos a ver la casa y el aspecto que nos van a dar la referencia del dónde y del para qué. Ahorita estamos construyendo los primeros 2 pisos, que es el planeta y el signo. ¿Bien? Entonces, número 1, elementos. Aquí ya tenemos la gráfica y seguimos estudiando cuál sería la mejor, digamos, la mejor lectura de alguien que tiene excedente en agua, como esta persona. Pues todo es emocional, ¿sí? ¿A dónde la llevo yo? A que trabaje su fuego, porque a lo mejor en acción y movimiento le cuesta trabajo. Como tiene excedente de agua, es muy dependiente de que alguien más le haga las cosas, ¿sí? Yo voy como jugando con esas posibilidades, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza su juego de interpretación e integración de energías, ¿bien? A través de lo que estoy viendo yo de elementos. Si esa persona es más activa, si esa persona es más trabajadora y responsable, si esa persona es más comunicativa e ingeniosa en el aprendizaje, o si esa persona es más sensible, qué tanto le falta, qué tanto le sobra y cómo usa esa energía. Bien. Planetas más signos. Aquí tenemos en esta lámina y de los que están solicitando su material de texto al Centro Holístico de México, que les están haciendo el envío por parte de la mecánica que tenga el centro para hacerles llegar los documentos, tienen lo que es la simbología de cada uno de los planetas, es decir, vamos a leerlos cada uno. El Sol es mi personalidad consciente, lo que yo conscientemente reconozco de mí y quiero en algún momento de mi vida hacerlo de la mejor forma posible.
desde mi conciencia, hacerlo bien, ¿sí? Luna son mis emociones y mis necesidades. El ascendente, aquí tal cual lo dice, lo que me da trabajo integrar. Ajá. ¿Por qué me da trabajo? Porque requiero tiempo y experiencia para asimilar esa energía en mí. Aunque la tengo tan fuerte y todo el mundo me la nota, a mí es el que más trabajo me da integrarla. ¿Por qué? Porque es un trabajo un poquito más integral, interno, más álmico, más de afuera, no tan material como el sol aquí. ¿Sí? En nuestro ascendente es esa energía que nos da evolución en el momento en que la asimilamos y la interpretamos. Y como nuestra alma nos la pide, la tenemos, pero no la aceptamos tan prontamente. Entonces el trabajo es aceptar que esa energía es mía y manifestarla de manera natural y pura hacia afuera. Bien, Mercurio básicamente simboliza lo que comunico, lo que expreso o lo que aprendo. Quedémonos con esas tres premisas, con esas claves que les estoy dando aquí para que puedan hacer sus mezclas, ¿sí? Venus es lo que deseo, lo que amo y lo que atraigo. Marte. Marte simboliza cómo logro mis objetivos. Júpiter simboliza lo que me expande, con lo que crezco. Saturno simboliza, acuérdense, Saturno con esta figura de la armadura, de la rigidez. El hazlo todo bien, hazlo correcto, y para que no salga mal, nos limitamos, nos ponemos un marco de seguridad, el marco saturnino, y nos decimos a nosotros mismos, no salgo de aquí, porque más allá no lo controlo, ¿sí? Entonces me autolimito. Entonces, la energía primera de Saturno, es lo que me limita, lo que me paraliza. ¿Por qué me paraliza? Porque me da miedo, ¿sí? ¿Pero por qué me da miedo? Porque soy un maestro en esa energía, solamente que necesito trascender esos límites dentro de mí mismo. Entonces, la figura de Saturno es salir de nuestra cajita de seguridad y de control, que es la cajita de la zona de confort. ¿Para qué? Para entender que yo soy más allá que eso, que lo que yo creía, que me limitaba. Soy un maestro en la energía a la que más le temo, a la energía en la que más me autolimito. Justamente porque soy un maestro de esto, no lo quiero vivir. Es como si dijéramos, me da miedo mi mayor éxito, mi mayor logro, mi mayor destreza material en este mundo. Entonces yo tengo que pasar por una experiencia saturnina de trascender mis límites, trascender mis miedos, para convertirme en el maestro de esa energía que me da toda la sabiduría y toda la maestría para que yo la pueda ejecutar de una forma tal cual maestra. La energía de Saturno es el gran sabio, ¿sí? Retómense, remóntense a la clase de tierra cuando vimos Saturno y acuérdense que Saturno es el maestro sabio, el maestro de la sabiduría. Pero antes de eso nos tiene que contener y nos tiene que limitar. ¿Para qué? Para aprender a trascender miedos y para aprender a romper límites. Básicamente para eso. Eso es el trabajo que hace Saturno con nosotros, ¿vale? Entonces es lo que más me limita, lo que más me paraliza, básicamente a lo que más miedo le tengo. Eso sería Saturno. Urano es lo que cambia abruptamente en mí, es mi necesidad de, esto necesita un cambio, pero un cambio planeado, necesita un cambio uraniano, es de golpe, de un momento a otro, lo que no espero y tengo que resolver de forma inmediata, ¿sí? Los rayos que caen sobre mí, los cambios, ¿por qué? Porque me obligan a la originalidad, me obligan a la destreza de mentalmente crear soluciones y respuestas en ese momento. Entonces es la energía que me obliga a resolver el cambio de un momento a otro y esas revoluciones que nosotros decimos, esto necesita cortarse ya, tener una transformación inmediata, ¿no? Es la energía de Urano, Neptuno, lo que sueño y anhelo con mi espíritu,
básicamente Neptuno, como el gran mar y el gran océano, está conectado con el espíritu. Finalmente, Plutón, lo que transforma mi vida totalmente. Recuerden que la energía de Plutón es muerte y renacimiento absoluto, ¿sí? Es el ave fénix, donde yo tengo que morir para volver a renacer. Toda esa energía que tiene que transformarse completamente para resurgir desde la parte más limpia, desde la verdad. Es la limpieza, transformar desde el romper con todo para desde la nada volver a crear. Esa es la energía de Plutón, muerte y renacimiento. Pero como yo les decía, todas estas energías son completamente puras. La forma en que yo elegí personalmente expresar cada una de estas energías es dependiendo del signo que yo les permití y elegí colocar, porque de esa forma se va a expresar, ¿sí? No lo hace total a través de todas las 12 posibilidades, sino escoge una energía de experiencia para decirle cómo vamos a experimentar esa energía. Esa es la mezcla que hacemos de planetas sobre signos, ¿bien? Entonces, nuestro ejercicio, que ustedes ya estuvieron haciendo ese ejercicio desde la semana pasada, es delinear cómo las 12 posibilidades en que el Sol hubiera elegido expresarse dependiendo del signo que escogió en cada una de nuestras cartas, ¿sí? Si escogió, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos aquí, personalidad a través de Aries, pues Aries es el iniciador, ¿sí? Rápido, pronto, logros, es mi personalidad. Soy una persona impulsiva, con la inercia de quiero las cosas ya, ¿sí? Voy a lograr esto rápido. Personalidad Leo es una personalidad extrovertida completamente, ¿sí? Conectada, no me da pena, al contrario, conecto con mi corazón y desde ahí creo cosas para mostrarle al mundo y que el mundo las note, porque soy el sol, soy el centro de atención, esa es mi personalidad. Personalidad Sagitario es una personalidad viajero, explorador, atrás de dogmas, filosofías, conocimiento elevado para descubrir el sentido de la vida, todas esas cosas. Es decir, ustedes hagan el trabajo dependiendo de cada una de las cosas que expresa el planeta sobre su carta, dependiendo del signo que eligió, hacer esa combinación. La luna, qué tipo de expresión, dependiendo del signo que eligió, cómo lo hace, cómo interpreta, cómo expresa su necesidad, lo que tú necesitas si está en Libra, por ejemplo, que es el signo de los vínculos, de cómo me relaciono yo con los demás. Yo necesito relacionarme. Con Géminis, yo necesito comunicarme y expresar, ser el comunicador, el parlachín, el expresador, el orador, ¿sí? ¿Qué necesita en Capricornio? Yo necesito construir, necesito trabajar, necesito grandes logros materiales, grandes puestos, necesito lograr éxito para guiar a nivel material a todos los que quieren construir, ¿sí? El gran jefe. ¿Qué necesita Virgo? Ordenar y servir. ¿Qué necesita Tauro? Necesita trabajar para darse seguridad, recurso y estabilidad y valor a sí mismo, ¿sí? ¿Qué necesita Leo? Ya vimos la parte de Leo, una necesidad de ser visto, de mostrar, de ser el centro de atención. ¿Qué necesita Cáncer? Necesita contener, necesita crear familia, necesita emotivamente nutrir algo, o por el contrario, necesita ser nutrido, necesita clamar atención, protección, cualquiera de los dos vínculos, dependiendo de por dónde haya elegido la polaridad de Cáncer. ¿Qué necesita Escorpión? Ser disruptivo, transformador, profundo, trabajar mucho la energía de las sombras, confrontador, porque es la energía de transformación, una energía intensa, pasional, el todo o la nada, ¿sí? ¿Qué necesita Piscis? Necesita soñar, necesita conectar
con el espíritu, con lo sublime, con el arte, con todas esas cosas que salen de este mundo, porque solo así se entiende a sí mismo emocionalmente, ¿sí? Entonces es mi necesidad. El ascendente, vamos a de referirlo un poco aquí, el ascendente, es importante que ustedes entiendan que el ascendente es lo que todo el mundo me ve, pero yo necesito tiempo y experiencia para poder asimilarlo en mí. ¿Qué necesita integrar un ascendente en Sagitario? Que necesita ir más allá de su mundo pequeño, porque un Sagitario quiere salir, romper límites, quiere libertad para ir a explorar cosas externas, cosas distantes, cosas del extranjero, cosas del más allá, creencias más elevadas que a lo que me enseñaban en la escuela, verdades más filosóficas, con más sentido de vida para mí. Si alguien tiene ascendente en Sagitario, va a tener una complejidad en la expansión de sí mismo, una complejidad en entender que necesita abrirse y salir al mundo. Entonces, en algún momento su vida lo va a llamar a que integre y acepte su energía Sagitario, que ojalá entre más pronto podamos integrar nosotros ascendente, mejor, porque más tiempo de soporte tenemos para ir con nuestras dos fuerzas, el sol y el ascendente, hacia nuestro cometido, ¿sí? Un ascendente en Capricornio, pues a lo mejor le cuesta trabajo entender que puede ser un jefe y un líder. Ajá, poder tener una estructura fija o orden o seguir las leyes o las formas, lo correcto, para saber que puede guiar y puede ser cabeza de un proyecto. Le va a costar trabajo, pero en algún momento lo va a tener que hacer. Un ascendente en Libra le va a costar trabajo vincularse, tener relaciones estables. A través de la experiencia de vida va a aprender de qué forma relacionarse con los demás para no sentirse comido, para no sentirse invadido y poder darle de sí al otro, poderse vincular, porque generalmente lo rechazan, ¿no? Entonces, vayan entendiendo la energía de cada uno de los signos, haciendo la mezcla. De la misma forma, vayan haciendo sus diferentes mezclas. Por ejemplo, Mercurio, ¿qué hace Mercurio? Comunica, expresa. ¿Cómo comunica un Mercurio con Aries? Si Aries es inmediato, pronto, ya. Entonces sería una persona así que se le llama, ¿cómo le dicen por ahí? Tienes verborrea, ¿no? Así, rápido escupes, no te puedes contener las cosas, ¿no? Lo hablas rápido, ¿no? En cambio, un Mercurio en Piscis, que sería lo contrario, sería alguien que su forma de expresar y comunicar es más sensible, es más emotiva, es más espiritual. Las cosas que aprende y las cosas que comparte tienen que ver con un contacto con el cosmos, con la espiritualidad, con el arte, con el mundo, con la sensibilidad, con ayudar, con servir más allá de sí mismo, ¿no? Entonces va a ser diferente, a lo mejor no habla tan pronto como un Aries tan inmediato, es alguien que se va a guardar a sí mismo y incluso le va a costar expresar, porque dice, no encuentro palabras para expresar tanta belleza y tanta dimensión que hay arriba. A lo mejor es alguien más callado, ¿no? Entonces, depende del signo que haya elegido Mercurio para expresarse, es la forma en que lo va a hacer. Igualmente Venus, con sus 12 posibilidades, igualmente Marte, con sus 12 posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, cómo logra cosas Marte, si Marte es la forma en que tú logras tus objetivos, la forma en que tú accionas. Si Marte está en Virgo, ¿cómo lo hará? ¿Cuál es la mezcla de Marte con Virgo? Si ya sabemos que Virgo es el que ordena, es el que analiza y el que está interesado en servir para ordenar el caos del mundo, ya sabemos que sus acciones va a ser a través de analizarlo todo, ordenarlo todo, tener su casa métricamente acomodada. Esa es la forma en que logra cosas, ¿sí? La forma en que obtiene objetivos, un Virgo, tenerlo todo ordenado.
¿Cómo lo hará a través de si escogió manifestar la energía de sus acciones y sus logros a través de un acuario, por ejemplo, ¿sí? Va a ser alguien que sus acciones y su movilidad, la forma en que va a ir a lograr su presa, es a través de locura, disruptividad, muy intelectual, muy separado, muy lógico, que es la energía de Acuario, de pronto ideas bien revolucionarias, bien locas, bien disruptivas, bien diferentes, cambia de un momento de una idea a otra de forma muy fácil, porque es Acuario, ¿sí? Entonces no lo puedes contener en reglas, en patrones, es alguien que va a estar completamente buscando formas de actuar completamente creativas y diferentes, ¿sí? Disruptivas a lo que es lo común, lo normal, porque es Acuario, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hará un Marte con Cáncer? Un Marte que eligió expresar su acción de forma Cáncer. Acuérdense que el planeta nos da el qué, el signo nos da el cómo lo hace, ¿sí? ¿Cómo hace Marte cuando se expresa a través de Cáncer? ¿Sí? Es alguien que está muy en pro y activamente, por ejemplo, a tener una familia, ¿sí? A casarse muy rápido, a tener hijos muy rápido, ¿sí? A criar, a cuidar, o trabaja en una escuela guisando, alimentando a todos los chiquitos, haciendo los lunch rápido, es esa mamá que, yo me encargo de hacer las tortas para todos porque siente placer en lograr poderlos alimentar a todos los niños, ¿sí? Entonces alguien que va a actuar en tanto sienta que cuida, que protege, que genera familia, que genera emotividad de contención y nutrición y protección hacia los demás, ¿sí? Entonces vayan ustedes entendiendo lo importante que son las primeras mezclas, que es el qué y el cómo surgen esas mezclas. Júpiter, si hablamos que Júpiter es la expansión de todos nosotros, donde nos sentimos crecidos, donde queremos ir más allá, descubrir más crecimiento de nosotros mismos. ¿Cómo lo va a hacer, por ejemplo, si Júpiter elige a Escorpión como la forma en que se expresa su crecimiento? Bueno, Escorpión, pues ya sabemos que es la energía de la totalidad, ¿sí? El todo o la nada, de lo extremo, de la confrontación, de la transformación, de la intensidad, de los placeres, de todos estos temas que tienen que ver con la muerte, con la sexualidad, con las cosas profundas, con las verdades, con lo psíquico, con el ocultismo, con todo esto que nos saca, todo este trabajo de sombras, donde descubrimos todas esas necesidades que nos hicieron ocultar en alguna ocasión la moralidad de nuestra vida, ¿no? Entonces va a ser alguien, por ejemplo, que se expande teniendo una sexualidad muy intensa. Tal vez trabaja siendo maestro de tantra. Otra vez crece mucho trabajando como bombero por el riesgo que le da a esta parte de ir a apagar fuegos, a la muerte, a todo este tipo de cosas, o alguna enfermera también que se siente muy crecida, muy evolutiva, muy útil y muy expandida y aprende cosas importantes en su vida a través de qué? De trabajar con enfermos, con sangre, con cosas que no cualquiera estaría por ahí dispuesto a estar, pero ella está. Entonces, pues es donde se siente crecido y expandido. Saturno lo que nos limita, lo que nos da miedo, ¿sí? Un Saturno en Aries que nos va a dar, a mí me da miedo iniciar cosas, dice un Saturno en Aries. ¿Por qué? Porque es donde me limito, ¿sí? Entonces la maestría en mí es justamente en ser el iniciador, pero primero me voy a limitar por esa idea de que me quiero mantener seguro, me quiero mantener estable, donde a partir de esta armadura saturnina que yo me puse, nadie me puede hacer daño. Básicamente, ¿de qué se protege Saturno? Saturno se protege del dolor. Saturno se protege de que algo lo lastime, le haga daño, entre a lo que es su vulnerabilidad más profunda, que es su sensibilidad, su dolor. Entonces se pone esta armadura: si nadie me hace daño, entonces me limito con esta energía.
Entonces, la idea es romper y trascender ese límite saturnino, que es esa armadura que yo me pongo para entender de no me hacen daño, al contrario, me gusta y soy un maestro en esto. Soy un maestro en iniciar cosas y lograr cosas y ser el primero que sale. Eso es trascender evolutivamente a Saturno, pero primero vamos a estar creyendo que no lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, Urano, como se mezcla dependiendo de cada uno de los 12 signos en que está, pues es donde vamos a tener esos cambios en nuestra vida tan abruptos, ¿no? Un Urano en Cáncer que va a significar, o más bien, como ya vimos Cáncer, vamos a mezclar un Urano en Capricornio. ¿Cómo se manifestará Urano en Capricornio? Que Capricornio es mi profesión, mi estado de trabajo, mi éxito, donde yo intento construir mi figura profesional de lo que es más alto en mí, ¿sí? El éxito en trabajo y en profesión y en empresa, digámoslo así, y no solamente empresa de compañía, sino también nuestro hogar, por ejemplo, una mujer Capricornio que no trabaja pero está en hogar, el hogar es su empresa, ¿sí? Y es la que manda y es la que dice cuándo se desayuna ahí, a qué hora se desayuna, qué se come, quién llega, quién sale, quién va, quién entra y cómo se lleva todo el régimen de leyes y deberes ahí en la familia. Eso también es la jefa de familia, ¿sí? Entonces, un Urano en Capricornio es todo cambia, es decir, mis trabajos no sé por qué no duro más de 3 meses en un trabajo. Siempre estoy de uno por otro, porque llega Urano y ¡pum! Me rompe eso, ahora vete a otro lado. Resuelve tu trabajo, tu compañía, tu profesión y tu éxito de otra forma. ¿Por qué? Porque eso va a ser aprendizaje para ti. Urano lo que nos trae con esos rayos inmediatos, rayos intempestuosos, es aprende a través de que te destruyo todo lo que tú estás construyendo. ¿Para qué? Para que lo resuelvas de inmediato y eso te obliga a dar un salto cuántico, ¿sí? Aprendiste a resolver algo con originalidad, genialidad, como un Urano lo hace. Urano, acuérdense que es el regente de Acuario. Entonces es ese lugar donde constantemente voy a tener cambios, ¿sí? Pero voy a notar que ese cambio que me quitó lo que yo tenía me hizo crecer, me hizo entender que yo puedo construir otra vez eso que me quitó. Eso es Urano. Finalmente nos vamos, pues lo que es Neptuno, ¿sí? El Neptuno es qué sueño yo, cuáles son mis ideales, dónde es donde yo me fundo con el mundo, donde yo me desconecto de mi ego, de mi personalidad, de mi humanidad, para ir a entender que soy más allá de mí, que todo está afuera, ¿sí? Y que el afuera está dentro de mí. Y entonces yo sueño con cambiar el mundo. Son mis ideales más grandes, más allá de los límites que la Tierra, incluso el mismo Saturno, me puedan poner a mí. Entonces es ir más allá para conectar con mi cielo, con mi espíritu y con todo lo que es más grande de mi ser, ¿sí? De mi ser esencial. ¿Qué es lo que yo sueño? Por ejemplo, un Virgo en Tauro, un Virgo en Tauro, pues, perdón, un Neptuno en Tauro. Estamos viendo el planeta Neptuno. Un Neptuno en Tauro, ¿cómo combinaría? ¿Sí? Tauro, ¿qué es? La seguridad, la estabilidad, la comodidad, la belleza, la tranquilidad, la estabilidad, los recursos, ¿sí? Tener recurso para contenerme y darme todo lo que merezco, ¿sí? Entonces, ¿qué sueña un Tauro? A lo mejor pone su sueño es tener un spa o un negocio donde pueda darle comodidad, tranquilidad y seguridad a los clientes, ¿sí? Aportar ese tipo de energías a los demás, porque un Neptuno es yo, ¿qué ofrezco de mí, de mi servicio hacia los demás? Pero como está mezclado con Tauro, que es recurso, tierra, dice, pues yo trabajo y ofrezco todo mi tiempo, ofrezco todo mi amor, todo lo que es Neptuno, toda mi espiritualidad, todo, en un negocio de un centro holístico, por ejemplo, ¿no? Que me genera recurso, Tauro, a nivel financiero,
y también me genera masajes, comodidad, es decir, estoy mezclando los dos, ¿no? Entonces, y eso es sublime para mí. Es un ideal yo poder servir de esta forma, les pongo musiquita para Reiki y los hago soñar a todos para que conecten con su holismo y con todas estas cosas. Estoy mezclando las dos energías, ¿sí? Entonces, vayan viendo, dependiendo de cada uno de los signos, finalmente Plutón, que se transforma en mí desde las bases esenciales de morir, de qué forma muero y renazco yo, dependiendo el signo en que haya elegido Plutón estar y expresarse, ¿sí? Si está Plutón en Libra, Libra son mis vínculos, con quien me relaciono yo, finalmente me voy a autotransformar constantemente a través de mis parejas. Las experiencias que yo tenga con mis parejas van a lograr una transformación en mí constantemente, ¿sí? Ya sea que sean varias veces o una sola vez, pero a partir de un vínculo de una pareja, yo me transformé en lo que yo creía que era una relación a lo que ahora sé que es una relación, pero a través de un proceso de muerte y renacimiento, como lo demanda Plutón, ¿sí? Digamos, un Plutón en Leo va a ser alguien que se va a transformar a través del contacto de sí mismo en la imagen que muestra hacia los demás, va a ser alguien que va a estar constantemente cambiando de look, y que se pone el cabello de una cosa y de otra porque está tratando de morir y renacer en sí mismo para en algún momento encontrar qué le muestra de vida hacia los demás, ¿no? Y un día el pelo larguísimo, el otro día sin rapado, este tipo de cosas como encontrando morir y renacer a través de la imagen, o también leo que tiene que ver con la creatividad, constantemente estar cambiando y reestructurando toda su estructura interna, que eso es Plutón, nos cambia, nos transforma a nivel ser, ¿sí? Para en algún momento tener creatividad con una cosa y después ya representarse hacia otra cosa, encontrar su corazón y su exploración creativa a través de otra cosa completamente, pero en función de haber muerto y haber renacido, como lo demanda los procesos tan transformacionales que Plutón requiere, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, vean cómo y lo fácil que es poco a poco ir integrando la mezcla de cómo un signo le da al planeta la forma de expresarse, dependiendo de la energía de ese signo, ¿sí? Entonces, hacemos combinaciones en astrología y ustedes lo que tienen que ir haciendo es justamente eso, hacer las combinaciones primero de sus propios planetas, ¿sí? ¿Dónde eligieron ustedes sus planetas en cada signo y hacer esa combinación? Resumiendo el camino y volviendo aquí al camino, recuerden primero los elementos, vean elementos, después el tripié, después el planeta, que es el qué, con el signo, el cómo, hacer esta combinación que es la que habíamos hecho. Y cuando esto esté completamente sólido, que lo tengan completamente claro, ya nos vamos a ir a darle referencia el dónde y el para qué, que serían los dos últimos pisos, es decir, las dos últimas energías que necesitamos incorporar para tener toda la información completa. Es decir, mezclando planeta con signo, todavía no tenemos toda la información completa. Esto es la forma ideal en que el planeta eligió expresarse y experimentarse aquí. Pero necesitamos saber en qué área de nuestra vida sucede. Eso nos lo da la casa astrológica, que la vamos a aprender a sacar la dinámica de lectura en la siguiente clase, cómo se lee una casa, cómo se interpreta la casa, y finalmente lo más importante, los aspectos, el para qué, de qué forma sucede esto en mi vida. Entonces, hasta ahorita que llevamos elementos, tripié, planeta y signo, construimos nuestros primeros dos pisos. ¿Qué les recomiendo yo? Que si tienen por ahí posibilidad de, ahorita están aprendiendo de forma didáctica, hacer un Excel, un cuadro
o si no tienen computadora, un cuaderno con columnas, ¿sí? Para que vayan ustedes colocando, por ejemplo, primero el elemento, ¿sí? En la columna de elemento, ¿cómo se manifiestan mis elementos? ¿Excedente de agua o déficit de tierra? ¿O se manifiestan equilibrados? Ah, ¿esto qué simbolizaría? Y se ponen ahí a escribir el discurso. ¿Qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Cómo integro? Váyanse a sus apuntes y reciban toda la información ahí de lo que significa un déficit de tierra, un excedente de aire, todo lo que marcan sus elementos y tengan esa información ahí, ¿sí? Luego se van al tripié y es en la combinación del sol, ascendente y luna. ¿Dónde están y cómo se combina? Por ejemplo, si tengo mi sol en Aries, ascendente en Libra y luna en Piscis, ¿qué simboliza eso? Y escríbanlo. Sol en Aries, la personalidad es así. Ascendente en Libra, lo que tiene que integrar es esto. Luna en Piscis, sus necesidades emocionales son esto, ¿sí? Entonces, escríbanlo y finalmente váyanse a la mezcla de los planetas y signos que faltan, que son Mercurio, ¿dónde está? Venus, ¿dónde está? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y vayan ahí desglosando, escriban. Escribir les va a apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque es otro tipo de contacto de información que están ustedes mezclando para integración, ¿sí? Sobre todo ahorita que están aprendiendo apenas a mezclar, a integrar. Escribir les da la referencia de asimilar cognitivamente, hacer mezclas. Después ya no va a ser necesario que escriban, ¿sí? Por eso yo les recomiendo que lo empiecen a hacer en un cuadro sinóptico, ya sea en su computadora o en su cuaderno, si lo quieren hacer a mano es igual, porque esto les va a ir dando la referencia de cómo tengo yo mis dos pisos construidos. En la siguiente sesión que nosotros incrementemos cómo mezclamos ahora la energía de casas astrológicas y finalmente cómo mezclamos lo que es la gran matemática y lo más importante de una lectura, que son los aspectos, que es la clase más esencial, porque es la que ya integra todo. Si ya tenemos este cuadro sinóptico llenado, sólido y con la idea de más o menos cómo se va formando el avatar, ¿sí? Cómo está yendo nuestra energía, nos va a ser más fácil simplemente integrar y combinar y conectar puntos para llegar ahora sí a una interpretación más amplia, más detallada, más definida de lo que simboliza mi carta astral. ¿Sí? Entonces les recomiendo toda esta semana hagan este cuadro sinóptico y vamos a terminar esta sesión básicamente resumir estas tres cosas importantes que se tienen que ir acostumbrando a detectar en la carta como aspectos especiales que yo les llamo. Son un poquito más relevantes que los otros planetas. No es porque los otros planetas no sean importantes, todo es importante aquí, pero para que no se confundan y lo vayan teniendo consciente, el ascendente es el que yo requiero integrar en mi vida a través del tiempo. Y algún día, si yo me abro conscientemente a eso, va a surgir, ¿sí? Entonces voy a estar completo en mi sol y en mi ascendente, mis dos signos importantes. La luna, el tercero, como mi necesidad emocional a madurar. Una cosa es lo que yo necesito darme a mí para sentirme seguro, protegido, contenido, aunque tenga yo 47, 56 o 70 años, ¿sí? Ya no soy un niño. Sin embargo, sigo conectado a la energía de lo que me hace sentir cómodo, lo que yo necesito y cómo emocionalmente yo resuelvo el mundo. Pero muchas veces la vida nos va a llevar a que nosotros tengamos que soltar esa necesidad de contenernos a nuestra forma y aprendamos a construir por nosotros mismos esa estabilidad y esa madurez emocional de ya no dependo de eso, porque si me lo quitan, yo sé construir también mi alimento emocional, mi seguridad, mi contención con otras cosas.
no nada más con eso. A eso se le llama madurar emocionalmente. El trabajo lunar nos lleva a soltar, digamos, imaginamos la necesidad lunar como nuestra mamila, esa mamila que queremos seguir succionando, aunque ya estemos adultos, está bien, que te da placer, que te alimenta, que es tu forma subconsciente de sentirte y cubrir tu mundo emocional. Pero si eso no está, tienes que aprender a madurar para saber solventarte y nutrirte aún sin eso. Saber nutrirte con otras posibilidades, con otras cosas, porque si te quitan esa mamila, vas a querer salir corriendo como el niño, llorando, buscando a mamá. Y la idea es madurar, la idea es salir de esa necesidad de dependencia de otra cosa, porque ya somos adultos y emocionalmente sabemos que necesitamos aprender a contenernos de diversas formas y no nada más como yo quiero o como yo necesito o con el tipo de mamila con el que yo crecí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante detectar esto porque es nuestra maduración emocional. Y finalmente Saturno, que ya lo habíamos mencionado, ¿cuál es mi miedo más grande? Es lo que me representa Saturno porque es la limitación que yo me voy a tener que en algún momento hacer responsable de atravesar. ¿Para qué? Para descubrir la maestría en mí, en que soy yo un perfecto maestro y puedo tener incluso el mayor éxito que yo no esperaba, justamente en lo que yo más miedo le tenía. ¿Sí? Entonces, estos tres aspectos para la astrología evolutiva son importantísimas. Entonces, si quieren ustedes hacer una columna y apartarlos como para tenerlos ahí muy visibles, cuál es la energía que tiene que integrar del ascendente, cuál es la necesidad que tiene que madurar la persona y cuáles son los miedos y limitaciones que tiene que atravesar. Entonces, mantengan en otra columna ascendente, luna y Saturno y les va a dar mucha información de la persona o de ustedes mismos, ¿sí? Entonces, finalmente cerramos con esto, es aprendan poco a poquito a ir integrando mezclas, haciéndolo, simplemente háganlo y no se detengan y no se limiten en si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo perfecto o ya me equivoqué, simplemente háganlo. Háganlo, con la práctica se hace el maestro. No importa si se están equivocando ahorita, no importa, nadie les va a poner un tache, nadie los va a reprobar. Están experimentando y están yendo, y entre más destreza y habilidad vayan adquiriendo para ir mezclando las cosas correctas, con cada vez un discurso más amplio y más ágil, se van a dar cuenta que poco a poquito van a ir soltándose y haciéndolo mejor cada vez, pero siempre se empieza con el primer paso, así es que no se preocupen, no se califiquen, simplemente háganlo y se van a topar con que es más fácil de lo que esperaban, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminaríamos con esto. Hagan sus cuadros sinópticos, hoy no hay material de texto para que no escriban por esta clase para solicitarlo. Hoy se trata de empezar a estructurar a través de los pasos que les di. Primero los elementos, luego el tripié, después todos los planetas en orden. Coloquen toda esa información en el cuadro sinóptico, esas mezclas, redacten, suéltense. Y finalmente, si quieren separar también en otra columna para tener resaltado, quieren separar ascendente, luna y Saturno, porque es información importante evolutiva para la persona, háganlo. Teniendo ese cuadro sinóptico, nos vemos porque ya vamos a añadir otra columna con la energía que tenemos que mezclar, que es la energía de las casas, ¿sí? Y las dos últimas sesiones que nos faltan son sesiones ya muy importantes porque ya estamos integrando todo. Es decir, ya estamos haciendo el caldo, ¿sí? Primero nos dedicamos a tener los ingredientes, ¿sí? A picarlos, a tenerlos así como en las tablitas, que la cebolla, que todo. Entonces, lo más importante es
cómo los mezclamos y a qué sabe dependiendo de la mezcla, ¿sí? Entonces son las sesiones más importantes. Les recomiendo que estén por aquí puntual. De todas maneras van a tener los videos aquí sostenidos en YouTube. Con mucho gusto siempre estar aquí esperando que esta información y este servicio sea útil para ustedes, porque yo soy una fiel creedora y luchadora en que ya ahorita aprender a leer cartas astrales básico, es necesario, es como casi otro ejercicio más para tu salud que tienes que aprender ya a entender, a comprender para los próximos tiempos que nos esperan, que es mucho trabajo de integración y entre más estemos coherentes con quién somos y con lo que somos, más vamos a poder atravesar de forma muy evolutiva todo esto. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, con mucho cariño, cuídense mucho, que tengan bonita semana, hagan sus cuadros, practiquen, empiecen a hablar con su mamá, con su papá, con su hijo, con el marido, con el amante, con quien gusten, cada quien, para que también les apoye a que vayan haciendo su cuadro sinóptico ustedes y que tengan referencia de práctica de otras personas y no solamente de la suya, ¿vale? Entonces les mando un abrazo, cuídense muchísimo, pásenla muy bien y les mando un abrazote.